Buenos días, buenos días. Feliz inicio de semana, mis niñas preciosas. Bienvenidas a este hermoso espacio. Mañanas con propósito. Qué rico poder iniciar la semana así nuevamente. Qué rico poder iniciar con ya una energía renovada, diciéndole al Señor que renueve nuevamente nuestras fuerzas, que nos dé su misericordia eterna. Y bueno, aquí estamos, como decía la canción, gastándonos en Él, gastando nuestra vida en Él, pero créanme que no hay mejor inversión que esa. Literalmente no es un gasto, sino es realmente una inversión. Entonces, bueno, mis niñas, vamos a iniciar orando porque esta semana sea una semana diferente, sea una semana ya con nuestro ánimo diferente, con otros pensamientos, con otras, con nuevas expectativas de lo que viene para nuestra vida. Entonces, las invito ahí a cerrar sus ojos, a poder imaginarse al Señor al frente de ustedes como persona, escuchándolas, mirándolas. Entonces, vamos a decirle, Señor, gracias por este nuevo día, gracias porque podemos venir delante de ti tal como estamos, Señor, incluso con nuestros temores, incluso, Señor, con nuestras inseguridades. Incluso con nuestros pensamientos que muchas veces no sabemos controlar, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás aquí escuchándonos, estás listo y preparado para lo que nosotras queremos decirte, Señor. No te importa de pronto nuestra queja, no te importa de pronto nuevamente nuestros temores, porque tú estás ahí siempre dispuesto a hacer esa mano o ese hombro que nos escucha, Señor. Espíritu Santo. Muéstranos hoy cuáles son esos miedos que estamos tomando, Señor. Cuáles son esas angustias que siguen habiendo en nuestro corazón, Señor. Danos discernimiento para diferenciar entre un peligro real y una mentira que nuestra mente ha construido, Señor. Te lo pido. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar, te invitamos a que tu presencia esté aquí, que seas tú hablando por medio de mí, por medio de todas las personas que quieran atreverse a hablar, a contar un testimonio, que todo obre para bien, Señor, que todo obre en nuestra relación. Padre, queremos conocerte todos los días, queremos que tú nos conozcas, Señor. Más en estos tiempos en los que estamos, Señor, sabes que estamos aquí es porque te amamos, madrugamos y hacemos esto en la mañana, Señor, para demostrarte que tú eres lo primero en nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que haces con nosotras, te amo con todo mi corazón. Que al terminar este devocional, Señor, no salgamos simplemente diciendo qué bonita palabra o qué bonita enseñanza, sino que estemos dispuestas y dispuestos a dar un paso de fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iniciamos el día número 23. Ay, no, ya nos quedan muy poquitos. Día número 23 del reto incendiario. Yo me imagino que todas aquí ya estamos en un nivel donde estamos súper encendidas. Y aquí vamos a hablar de un tema súper importante que es el miedo. Entonces iniciamos. El miedo huele. Ya todos nos imaginamos que vamos a leer. Dice, no es malo tener miedo. Lo malo es que el miedo te tenga a ti. Mi padre me dijo que el miedo huele. Parece extraño, pero tiene un olor. Me lo dijo cuando era apenas un niño de 10 años y caminábamos juntos rumbo a alguna parte. Pasábamos juntos a unas casas de gente adinerada, custodiadas por perros aterradores. O al menos así me lo parecían a mí. Monstruos con bocas enormes, colmillos afilados y lenguas salivantes. De repente, sin que lo esperásemos,
una de esas bestias saltó desde una esquina como si nos estuviésemos cazando. Grité, vamos que sí, grité. Y me escondí detrás de las piernas de mi padre. Y me sentí intimidado por la amenaza de sus ensordecedores ladridos. Recuerdo que cuando más sollozaba yo, más fuerte ladraba ese perro, como si hubiese una conexión invisible entre mi angustia y su fiereza, como si el perro pudiese escuchar los latidos de mi corazón, destrozándome el pecho aceleradísimo por el pánico que sentía y como si estuviese disfrutando con ello. Fueron unos segundos, pero mi mente se había congelado, estaba paralizado por el miedo. Entonces mi padre se inclinó hacia mí y agarró mi cabeza entre sus manos tiernamente, fuerte, como solo un padre sabe hacerlo cuando se trata de enseñar una lección de supervivencia a su hijo, y mirándome a los ojos me dijo, el perro huele tu miedo. Y añadió, y no dejará de gruñirte mientras pueda olerlo. Hijo, si vences al miedo que sientes dentro de ti, el perro dejará de ladrarte. No sé si fue exactamente así como me lo dijo, pero así lo recuerdo hoy. Y después me señaló la cadena de acero que ataba a la bestia a un poste, la cual le impedía moverse más allá de un radio de 3 metros. ¿Ves su cadena? Me preguntó mi padre. El miedo que sientes es una ilusión en tu cabeza que te hace creer que ese perro está suelto y puede herirte. Hijo, aunque es cierto que ese animal podría morderte si te acercas demasiado, mientras no cruces el límite, no podrá hacerte nada. Y añadió con firmeza, tú tienes el control sobre esta situación y no ese animal. Tú eres libre y él está encadenado. Entonces mi padre me agarró de la mano y me empujó un paso adelante. Yo estaba vacilante. Pero lo que no olvidaré jamás es que cuando dimos un paso al frente y después otro más, el perro se detuvo en su amenaza, como si ya no tuviese nada que hacer con dos caminantes que habían visto la cadena que lo retenía y no le tuvieran miedo a sus ladridos, que no eran más que ruido. Y pasamos al otro lado del miedo y llegamos a nuestro destino. Bueno, aquí el autor comienza con esta historia súper bonita, digo yo, donde el papá le dijo al autor cuando era muy chiquito, mientras caminaba, pues ocurrió toda esta escena que yo me imagino que nos ha ocurrido a todos, que estamos pasando y un perro nos va a atacar. Y siento que esto ya no lo han enseñado nuestros papás, ¿cierto? O si no te lo han enseñado, qué rico que hoy lo podamos aprender porque siento que esto ya es literalmente como el autor dijo, algo de supervivencia. Y es que los perros sí pueden oler todo, o sea, pueden oler todo, tus energías, si estás feliz, si estás triste, pero algo que ellos identifican de manera perfecta es si tú tienes miedo. O sea, realmente los perros huelen el miedo. Y según la historia, mientras más miedo mostraba el niño, más intimidante parecía ser ese perro. Entonces, aquí aprendemos algo súper lindo y siento que el Señor también me está hablando por medio de este día y es que hay un límite. Hay un límite que el perro no podía cruzar. Su papá básicamente le enseña que el niño o nosotros estamos reaccionando al tamaño de nuestros pensamientos y no al tamaño real de la amenaza, ¿sí? Y esto es exactamente lo que muchas veces hacemos nosotros y es que hay situaciones que sí son realmente difíciles, hay problemas reales, hay decisiones que tienen riesgos, pero nuestra mente toma una posibilidad o una posición y comienza a construir
alrededor de toda esa película que nos armamos en nuestra cabeza, que normalmente sí son películas. Entonces nos preguntamos, ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo el trabajo? No sé, ¿y si me enfermo? ¿Y si esa persona se va de mi lado? ¿Y si comienzo el negocio y no funciona? ¿Y si nunca logro lo que sueño? Y todavía no ha ocurrido absolutamente nada. Ni siquiera tomamos el riesgo de emprender porque nos da miedo el fracaso. Y no ha ocurrido absolutamente nada. Incluso estoy segura que tenemos esos ahorros debajo del colchón y preferimos que se estén deteriorando allá a tomar la decisión de hacerlo. Sí, porque emocionalmente ya estamos viviendo una tragedia que solo existe en nuestra cabeza. Y me encanta porque o sea, yo sé desde que tengo uso de razón que los perros huelen el miedo, pero jamás lo había visto desde esa perspectiva que es que tienen un límite. Y lo que yo les comentaba la semana pasada, toda esa semana yo he sentido mucho temor en la noche. O sea, yo he sentido como mucho ataque del enemigo, como que no me dejaba dormir, pasaba derecho. Creo que fue el último día que estuvimos que yo ni siquiera dormí. O sea, yo dije, no, ya paso directo a hacer nuestro devocional porque no soy capaz de cerrar los ojos porque sentía mucho miedo. Y hoy aprendo algo súper bonito y es eso, que el miedo no tiene límite. Y es que el enemigo no puede tocarnos si nosotros estamos siendo obedientes, si nosotros estamos dedicando nuestra vida a conocerlo, a que Él nos conozca, a hablar de Él, a ser fieles a Él. Entonces el enemigo no tiene, o sea, no tiene poder sobre mi vida, no tiene poder sobre tu vida, no puede tocarte porque estamos en una zona, ¿cómo decirle? Como una zona de protección. Obviamente el enemigo puede tocarnos si nosotros abrimos puertas, si nosotros se la dejamos fácil, pero realmente nosotros todos los días le decimos al Señor, toca nuestra vida, tu sangre preciosa está en este lugar, está sobre mi vida, está sobre mi casa. Entonces el enemigo no puede entrar. Y era algo que a mí, en lo personal, se me había olvidado. Pero miren qué bonito que hoy a mí me habla el Señor y me dice eso, o sea. El miedo, o sea, él tiene un límite y él solamente tiene ¿cómo fue que dijo? 3 metros de radio y básicamente así pasa con el enemigo. Entonces, qué bonito que nosotros podamos entender eso con respecto al miedo. Entonces, seguimos acá. Ha pasado mucho tiempo desde aquel episodio y ahora soy padre de una niña de 3 años llamada Alaya. Recientemente mi hija lloraba en su cama aterrada de miedo. Hija, no hay ningún monstruo debajo de la cama. Ajá, soy yo. La consolé mientras la abrazaba con fuerza, diciéndole, los monstruos no existen. Cuando se quedó dormida, salí de la habitación con el peso de haberla engañado, porque en realidad los monstruos sí existen, solo que no se esconden debajo de la cama, sino dentro de nuestra cabeza. Uy, eso está súper poderoso. Todos hemos encontrado Todos nos hemos encontrado con alguna bestia temible cuando éramos niños. Y me he dado cuenta de que cuando crecemos, el perro que nos aterrorizaba pasa de vivir en el patio de una casa a vivir dentro de nuestras cabezas. Sí, parece que los monstruos que se escondían debajo de de nuestra cama se mudan a nuestra mente y se esconden debajo de nuestros pensamientos. Ay, sí, eso es cierto. Le preguntaron a Alfred Hitchcock, uno de los directores de cine de terror más aclamados, quien en la época de las películas en blanco y negro era capaz de provocar que los espectadores se agarrasen desesperadamente a sus butacas, cómo lograba crear esas escenas tan angustiosas para el espectador sin utilizar vísceras, monstruos y sustos. A lo que él respondió. Mi estrategia para causar terror es no mostrarlo todo, sino dejar que el espectador lo imagine. En su mente siempre será más terrorífico. Wow.
¿Cuánta razón tenía Alfred Hitchcock? En nuestra mente siempre es más terrorífico. Y creo que hasta él estaría de acuerdo en darnos el Oscar a mejor director por las películas de terror que a veces nos montamos en nuestra cabeza. De hecho, los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre nuestro cerebro. Este no es capaz de distinguir entre aquello que vemos y aquello que imaginamos. Ay, sí, eso yo también lo había escuchado. Es decir, si con nuestros ojos abiertos vemos a un perro que nos ladra ferozmente en el mundo real, o si con nuestros ojos cerrados imaginamos a un perro que nos ladra ferozmente en el mundo de nuestros pensamientos, se activan exactamente los mismos neurotransmisores en nuestro cerebro. O sea, yo eso también lo había escuchado hace rato y es que nuestro cerebro no diferencia si tú lo estás imaginando o si realmente está pasando en tu vida. Por eso siempre nos motivan a que soñemos en grande. Porque si tú pones en tu cabeza, ejemplo, yo quiero comprarme ese carro, y me lo voy a comprar, que de pronto tu situación actual te dice como que jamás en la vida te vas a comprar ese carro porque, no sé, cuesta mucho y tú no te ganas tanto. Pero si tú lo pones en tu cabeza, el cerebro empieza a maquinar y a darte estrategias cómo poder ganar más dinero para poder llevarte a ese carro. Entonces, eso pasa con nuestro cerebro, todo, y acá pues nos lo confirma que fue un neurocientífico que descubrió algo fascinante y es eso. Nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre aquello que vemos y aquello que imaginamos. Para nuestro cerebro, verlo o imaginarlo es lo mismo. En definitiva, nuestra realidad se construye más dentro de nosotros que fuera de nosotros, porque no vemos la realidad como es, sino como la pensamos. Y lo dramático de esto es que muchos están paralizados por un monstruo que solo existe en sus cabezas. Tu miedo puede estar hecho de pensamientos, no es real. Es cierto que en el mundo real nos encontraremos con peligros reales que activarán la alerta del miedo en nuestra mente como mecanismo de supervivencia. Pero la vida de muchos está siendo boicoteada, que significa saboteada, porque la alerta está constantemente activada, sonando y sonando y sonando en sus cabezas. Es como si la alarma del miedo se les hubiese estropeado y les estuviese alertando sin cesar por cualquier cosa. Y lo cierto es que la mayoría de las veces lo que allá afuera es un caniche, dentro de tu mente es un Rottweiler. Lo que allá afuera es un pincher, dentro de tu mente es un Rottweiler. Es posible que como yo convivas en tu mente con un perro feroz diseñado terroríficamente en tus pensamientos, y ese perro mental es la amenaza constante que te ladra en el cerebro y te intimida con él. Y sí, sus ladridos suenan aterradores en nuestra mente. Ah, lo que yo les decía. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si algo malo me pasa en el viaje? ¿Y si piensan que soy un fraude? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios se avergüenza de mí? ¿Y si añade aquí tu desastre imaginario? En tu mente siempre es más terrorífico. Siempre es más terrorífico. Qué poderoso entender esto, ¿no? Qué poderoso es que hoy podamos reconocer algo súper interesante como que cuando crecemos los monstruos no desaparecen necesariamente, sino que cambian de lugar. Cuando éramos niños estaban debajo de nuestra cama o estaban en el closet o estaban en el baño, pero cuando estamos adultos pasan a estar en nuestra mente. Ya no tienen colmillos, ahora tienen nombres, ahora tienen formas, ahora tienen cara.
o a veces simplemente tienen nombre de fracaso, tienen nombre de rechazo, tienen nombre de enfermedad, de escasez, de soledad, incluso tienen nombre de futuro. Y acá hay una idea del capítulo que me parece súper importantísima y es que nuestra mente puede reaccionar ante lo imaginario como si estuviese ocurriendo realmente. Por eso puedes estar acostado tranquilamente en tu cama, que es lo que a mí me pasó la semana pasada. Puedes estar tranquilamente en tu cama sin que absolutamente nada esté pasando y tu corazón empieza a acelerarse simplemente porque pensaste en algo, simplemente por eso. Yo estoy segura que todos acá lo hemos pasado. Y a mí me pasó la semana pasada y fue horrible. Yo le decía, Dios mío, o sea, era algo como que tú quieres acostarte a descansar, estás súper cansada, estás súper agotada, te acuestas a dormir, duermes 10 minutos y te levantas con el corazón con taquicardia, no puedes cerrar los ojos por el miedo, por el temor. Eso yo lo viví la semana pasada y ay, no, es horrible. Yo le decía, Señor, por favor, y obviamente lloraba en mi mente, pero mi mente me trasladaba como a otro campo de ella y era una guerra increíble. Y acá podemos ver eso, cómo son capaces de robarnos una cantidad impresionante de paz. O sea, es increíble. Entonces, qué bonito es entender aquí que no todo miedo es imaginario. El miedo también cumple una función y la aprendimos aquí con el tema de las alertas, aquí abajito, y es que nos alerta frente a un peligro y nos ayuda a protegernos. Entonces aquí el problema no es sentir miedo. El problema aparece es cuando vivimos permanentemente reaccionando ante posibilidades como si fuesen realidades. Porque sí, el miedo nos alerta y nos hace despertar en ciertas ocasiones. Pero lo que decía el autor, a veces ese miedo es como un disco rayado que se pega y siempre está mandándonos alertas, alertas, alertas. Entonces tú siempre vas a vivir en alerta. Y pues de eso tampoco se trata, ¿cierto? Entonces, en tu mente siempre es más terrorífico. Y el tema del Oscar me pareció súper chistoso. Y es muy cierto, yo estoy segura que todos nosotros nos ganaríamos un Oscar por las películas que nos hacemos. Seguimos, y mientras esos gruñidos en forma de posibilidades hipotéticas nos paralizan como si fuesen un hechizo hipnótico, nuestro miedo huele. Huele a sueños que se están pudriendo, huele a llamado que se está estancando, huele a propósitos que se están muriendo. Y mientras más huele nuestro miedo, más fuerte ladra el perro en nuestra cabeza. Esa asquerosa bestia se alimenta del olor de nuestro miedo. Con el tiempo, hacia el final de tu vida, descubrirás que el 80% de los desastres que imaginaste en tu mente jamás ocurrieron, que el 15% ocurrió, pero que no eran ni de lejos tan terribles como habías imaginado, que de hecho eran una bobada. Finalmente, solo el 5% de los desastres que imaginaste llegaron a ocurrir. Y además, te darás cuenta de que no estuviste solo cuando ocurrieron y los superaste, te hicieron crecer. Nunca olvidaré lo que me dijo aquel anciano cuando le escuché, que cuando le escuché me reí, pero al pensar en sus implicaciones me dejó reflexivo por el resto del día. He tenido muchos problemas, pero la mayoría nunca me han pasado. Si esto realmente es así, ¿no te parece que angustiarte hoy por cosas que probablemente nunca ocurrirán mañana es la manera más estúpida de perder tu paz? Espero que no recorras solo la mitad de tu camino por haber sido paralizado por un perro que solo existe en tu mente. Hoy más que nunca, en un mundo asustado, en un mundo terrorífico, en un mundo paralizado,
Jesús necesita una iglesia sin miedo. Jesús necesita una comunidad sin miedo. Jesús te necesita sin miedo. Te necesita. Por eso déjame proponerte otros y sí. ¿Y si la amenaza en tu mente es solo una ilusión? ¿Y si en realidad el perro no puede hacerte nada a no ser que cruces el límite? ¿Y si la bestia está encadenada y tú no? Querido amigo, el miedo siempre maximiza, el miedo siempre maximiza al perro y minimiza a Dios en tu mente. Esta también está powerful. He comenzado a entender que mi valentía se trata de tener una revelación de quién es mi Padre Celestial, agarrar fuerte su mano y dar un paso adelante. Cuanto más sea, cuanto más se haga el Padre en tu mente, más pequeño se hará el perro. Si desafías al miedo en tu vida y te enfrentas a lo que temes, descubrirás que Dios pone las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Wow. Déjeme tomo agua que estoy como reseca. Aquí acabamos de aprender algo supremamente importante y es el tema de que el miedo siempre maximiza al perro y minimiza a Dios en nuestra mente. El miedo maximiza al perro y minimiza a Dios en nuestra mente. Hay una palabra en la Biblia que dice, bueno, hay una que dice que Dios, el poder de Dios se perfecciona en nuestro temor. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos, lo que tal cual como acá dice, cuando tú enfrentas ese miedo, cuando tú enfrentas ese temor y, y descubres que Dios pone como esa traba o que nunca va a pasar nada porque Dios no va a permitir que te pase nada, ahí es cuando tú dices, wow, y ahí es cuando tú te haces más poderoso, y ahí es cuando tú descubres cosas que nunca en tu vida eh, habrías podido descubrir si no te enfrentabas a a ese miedo, y si no maximizabas a Dios y minimizabas al perro. Y hay otra que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo sé que ese versículo no lo sabemos todo. Y creo que piensen en algo y es que en ese momento Dios no le está diciendo, en este caso le está diciendo a Josué, tipo, sé valiente porque nada te va a ocurrir. Lo que le está diciendo es que sea valiente porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo en medio de ese perro, yo estaré contigo en medio de ese desierto, yo estaré contigo en medio de cualquier cosa. Yo estaré contigo. Y siento que eso lo cambia absolutamente todo. Y siento que este versículo no lo sabemos siempre, pero se nos olvida. Por eso me encanta, porque podemos en estas mañanas volver a recordar lo que ya sabemos y que nos puede servir en este momento de nuestra vida. Entonces, sé valiente porque Dios está contigo. Nuestra confianza no está en tener el control absoluto sobre nuestro futuro o sobre nuestra mente. Nuestra confianza debe estar en saber quién camina con nosotros hacia ese futuro. ¿Quién está caminando con nosotros mientras está apareciendo un perro que parece atacarnos, pero que está amarrado? ¿Cierto? Entonces, me encantó mucho esa frase de que el miedo maximiza al perro y minimiza a Dios porque es totalmente cierto. O sea, yo lo he podido vivir últimamente y qué loco. O sea, qué loco lo que nosotros podemos permitirle a nuestra mente, incluso aún sabiendo, pues,
Tenemos claro que Dios es lo máximo, lo más grande en nuestra vida, pero muchas veces el miedo nos hace opacar esa idea. Entonces, de pronto tu oración ha sido, Dios, quítame este miedo, que esa fue mi oración. Esa fue mi oración toda la semana pasada, pero tal vez siento que hoy Dios quiere enseñarnos algo diferente y es que no necesitas que desaparezca todo miedo para comenzar a caminar. No necesito que desaparezca mi miedo para empezar a cerrar los ojos y dormir tranquilamente. Sí, necesito recordar quién va conmigo. Necesitas recordar quién va contigo, ¿cierto? Entonces aquí el autor dice que ya cuando pasa todo y el papá le explica, lo coge de la mano y caminan y avanzan. Y esta imagen me parece preciosa y quiero que nos la guardemos. Yo ya les he puesto a guardar muchas imágenes. Espero que esas imágenes estén ahí en su cabecita y en su corazón. Y esta imagen es esa. Eh, Hoy Dios diciéndonos, cogiéndonos suavemente, diciéndonos, te voy a explicar exactamente todo lo que ocurrirá. Y Él extendiendo su mano y diciendo, camina conmigo, que yo te protejo. Entonces, qué hermoso poder entender eso, ¿cierto? Porque si desafías al miedo en tu vida y te enfrentas a lo que temes, descubrirás que Dios pone las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Y llegamos a la nota mental. Te cuento una historia de terror. Naces, creces, te esclavizas a un trabajo que odias para comprar cosas que no necesitas, te endeudas para poseer el estilo de vida que te venden, no sueñas porque estás ocupado pagando tu deuda, no haces nada arriesgado, te mueres y al despertar al otro lado, escuchas decir, tenía más para ti. ¡Wow! Oigan, miren esta imagen, se las voy a poner completa porque esto está demasiado poderoso. Esa es una verdadera historia de terror. Esto es una verdadera historia de temor, de terror. Que nuestra tumba diga miedo. Que lo único que hayamos hecho en nuestra vida sea nacer, crecer, esclavizarnos a algo que odiamos, que detestamos con todas nuestras fuerzas, para comprar cosas que no necesitamos, para endeudarnos y poseer un estilo de vida que nos venden, sin sueños, sin esperanza, sin emprender, porque estamos ocupados pagando una deuda, estresados, literalmente amarrados a un miedo, y nos morimos. Y allá arriba Dios nos dice, tenía más para ti. Esto es una verdadera historia de terror. Es una verdadera historia de terror que puede que muchos estemos viviendo en estos momentos, pero que hoy el Señor nos dice, despierta, tengo más para ti y tienes una nueva oportunidad para hacerlo diferente que es el día de hoy porque tienes la oportunidad de escuchar esto. Y Dios te está diciendo hoy, tengo más para ti. Así que si tú estás pasando por un miedo, estás siendo paralizada por algo, hoy Dios te dice, tengo más para ti. Y ya sabemos cómo evitar ese miedo. Ya sabemos cómo, perdón, evitar no. Ya sabemos cómo desafiar ese miedo. Entonces dice, ahora tú lee estos 7 versículos de la Biblia y escribe por qué no deberías tener miedo. Bueno, eso lo vamos a leer en nuestra intimidad con Dios. Ahora haz tu escalera del miedo. Una manera de superar el miedo es exponerse a ese temor de manera repetida, gradual y controlada. Es importante comenzar con algo que puedas manejar, avanzar poco a poco mientras ganas seguridad y ascender por tu escalera del miedo. Ya me estoy imaginando yo acostándome con el televisor apagado. Eso me da mucho miedo. Yo tengo que dormirme con el televisor prendido. Bueno, dice, acción tras acción, enfrentando tu miedo escalón a escalón. Por ejemplo,
Si tienes miedo a los perros, saluda a un perro sin correa. Ah, no. Primero, mira fotos de perros. Segundo, mira un perro por la ventana. Tercero, mira un perro desde la otra acera. Pon a dos, ponte a 2 metros de un perro con correa. Saluda a un pequeño perro con correa. Saluda a un perro grande con correa. Oigan, esto está bueno. Entonces ya saben, tenemos que hacer nuestra escalera del miedo. Piensen a qué le tienen miedo y hacen esas 7 cositas, esas 7 escaleras, acción tras acción, para poder enfrentar ese miedo. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Construye tu propia escalera de miedo de 7 escalones para que te ayude a avanzar lenta y progresivamente hacia tu meta. Enfrentarte a lo que temes. Miren, aquí están las 3 cositas. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Sube poco a poco por tu escalera del miedo. Debes comprometerte a subir el primer escalón y después el segundo y después el tercero y así sucesivamente. Al enfrentarte gradualmente a tu miedo, descubrirás que era una ilusión paralizante, solo eso. Me encanta, me encanta. Oigan, yo no, yo estoy sorprendida cómo Dios es tan maravilloso y llega en el momento exacto, o sea, ay, yo por eso lo amo con toda mi vida, porque yo sé que Él me ama con todas sus fuerzas y a Él lo único que le falta es aparecerse enfrente de mí y decirme y mostrarme cómo es Él, porque Él habla, o sea, si tú le pides que hable, Él habla. Si tú le pides que te responda algo, Él te responde de manera así, paso a paso. Te dice que escribas tu miedo, te dice que construyas tu escalera, te da la solución, te da la solución y siento que yo pues soy muy transparente con ustedes y yo les cuento todo como que lo que estoy pasando y yo ya les había contado mi miedo de la semana pasada y miren la sorpresa de Dios diciéndome como que, ok, haz esto y listo. Entonces, qué hermoso. Ay, terminamos. La verdad me encantó el día de hoy. Siento que aprendimos demasiado. Esta parte de la escalera del miedo parece sencillo, pero es fuerte. Y si nos comprometemos a hacerlo, siento que puede traer una transformación muy grande a nuestra vida. No siempre tenemos que enfrentar nuestro miedo más grande de golpe. Sí, yo ya estaba pensando en apagar ese televisor y dormirme, ¿no? Voy a ver cómo empiezo pasito a pasito y podemos comenzar dando pequeños pasos de obediencia. Por ejemplo, no sé, si tienes miedo de hablar frente a muchas personas, quizás tu primer escalón no sea hablar frente a 1000. Si a ti te da pena hablar frente a muchas personas, comienza en este espacio, ¿sí? Comienza, no sé, compartir una idea frente a nosotros, a compartir, no sé, lo que piensas de este tema o de cualquier tema, o haz una pequeña una pequeña oración. Miren que hasta este espacio sirve para eso, para ayudarnos con nuestros miedos, para ayudarnos con nuestras cosas. Empieza así, primero frente a nosotros, luego frente a 20, luego graba un video y hazlo en redes sociales, luego acepta una oportunidad, no sé, en un taller, ejemplo, si yo te digo, bueno, como a Sofi, que ya pusimos a hablar a Sofi, vas a hacer la oración, ayúdanos con una oración, así paso a pasito, escalón por escalón. Sí, porque muchas veces a veces queremos sentirnos completamente preparados antes de comenzar, pero realmente la seguridad se desarrolla caminando. A veces queremos sentirnos, eso pasa mucho con el emprendimiento. Queremos tener, no sé, ejemplo, yo quiero montar una cafetería y quiero tener los 500 millones para montar la mejor cafetería de Cúcuta, pero no. O sea, si yo me quedo esperando esos 500 millones para montar la mejor cafetería de Cúcuta, nunca la monto.
o para sentirme preparada o para ser la mejor chef o no sé. Nunca pasa. ¿Sí? Nunca nos vamos a sentir preparados porque nunca vamos a estar preparados. Siempre vamos a estar en proceso, siempre vamos a aprender una nueva cosa, siempre va a aparecer algo nuevo, siempre debemos innovar. Entonces, esa es una idea que nos debemos quitar y es que no nos vamos a sentir completamente preparados antes de comenzar. Debemos iniciar porque la seguridad se desarrolla caminando. La seguridad se desarrolla cuando estemos en este escalón número 7 por ejemplo, ¿no? A veces es en el escalón 21, a veces es en el 100 o a veces incluso es en el primero. Todo depende de la intención, siento yo, que hagamos las cosas. Entonces, quiero que piensen de verdad esto que nos invita el autor y es ¿qué harías si no tuvieses miedo? Y que lo piensen de verdad, de corazón y lo hablen con Dios. ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué proyecto comenzarías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué oportunidad dirías que sí? ¿Qué oportunidad buscarías también? ¿Qué sueño volverías a intentar? Que quizás hay cosas que llevas meses llamando prudencia o no es el tiempo, pero en realidad son miedo. Y bueno, terminamos. Quiero escucharlas, escucharlos. A ver, aquí escribieron bastantes. Bueno, Luis, yo siempre pensaba que estaban debajo de la cama. Sin miedos, uff, ya estaría viviendo en el extranjero. Mónica, gracias por este espacio. Soy nueva acá, sin embargo, gracias por el espacio tan reconfortante. Siento que estoy empezando de nuevo y Dios renueva nuestras fuerzas. Bienvenida, Moni, a este espacio. Qué rico que puedas estar acá. Este es un espacio de verdad que lo hacemos con mucho amor para todos nosotros, que donde el objetivo principal es tener a Dios en nuestro corazón, conocerlo y acercarnos más a Él día a día. Y ahorita pues estamos haciendo este reto que es precioso, se llama Incendiario, 40 días para acercarnos a Dios, 40 días como para volver a incendiar nuestra vida. Y ya vamos en el día 23, entonces qué bonito. Bueno, alguno o alguna quiere compartirnos algo, quiere compartirnos su miedo, quiere compartirnos de pronto lo que aprendió el día de hoy para terminar orando e irnos al trabajo o a la casa. Bueno, Luis Ángel nos dice, gracias de verdad, hoy me llevo una gran lección de escalar mis miedos. Es cierto, muchas veces nos enfocamos en los miedos y eso nos limita para servir en grande a Dios, al propósito en nuestros corazones. Amén. Así es. Créanme que cuando Dios me dijo que empezara a hacer estos devocionales, que empezara como una comunidad para servirle a Él y para honrarlo, yo duré un año con miedo porque Él ya me lo había estado diciendo, pero yo era posponiéndolo. Yo me acuerdo que hice un grupo en Telegram y le puse, se llamaba Satisfechos en Él. Y ese grupo todavía existe, pero nunca lo abrí. Y así duré un año hasta que el Señor me pegó la empujada del siglo. Y bueno, aquí estamos. Mis miedos eran esos, como que, y si no impactamos, o si me quedo yo sin, o me da pena, o no tengo nada para decirles. Esos eran mis miedos, pero bueno, gracias a Dios, Dios es fiel, aquí estamos. Tanto ustedes, ya somos 10 personitas súper juiciosas todos los días en Zoom y en TikTok hemos llegado a ser 300 personas que se quedan durante todo el devocional. Entonces, qué bonito es poder ver que Dios cumple y que después del miedo vienen grandes cosas. Entonces, bueno, no sé si alguna otra quiera compartirnos algo o ya pasamos a orar. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle, Padre, gracias Señor
nuestro, por este día tan precioso, por esta mañana tan maravillosa. Gracias porque aprendimos una cosa que nos va a servir para el resto de nuestra vida, Señor, para generaciones, para compartirlo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestra familia entera, con nuestros amigos, Señor. Gracias porque hoy reconocemos delante de ti nuestros miedos. Gracias porque los que contamos, porque te hemos contado nuestros miedos, Señor, y vamos a hacerlo. Y entendemos que nuestra mente los ha hecho gigantes, cuando lo único más gigante aquí eres tú, Señor. Perdónanos por las veces en las que hemos permitido que el temor tenga más poder en nuestra vida que nuestras decisiones, que tu voz, Señor. Hoy te pedimos una vida donde nunca sintamos miedo, sino que sepamos que tú eres más grande que nuestros miedos, Señor. Te pedimos un corazón que aún sintiéndolo sepa dónde poner su confianza, Señor. Enséñanos a distinguir entre prudencia y parálisis, Señor, entre un peligro real y una historia creada por nuestra mente. Cuando nuestra cabeza empiece a preguntarnos, ¿y si todo sale mal? Recuérdanos, Señor, que tú sigues siendo Dios aun cuando no conocemos lo que viene. Danos valentía para subir ese primer escalón, para enviar ese mensaje, Señor, para tener esa conversación, para comenzar, para intentarlo nuevamente, para obedecer. Y cuando el miedo ladre fuerte, recuérdanos mirar la cadena, Señor, recuérdanos que Él no puede pasar más allá de lo que su cadena le permite. Que podamos entender que no todo aquello que hace ruido tiene autoridad sobre nosotros. Padre, hoy tomamos tu mano y decidimos avanzar. Hoy declaramos que tu sangre preciosa está sobre nuestra cabeza, que tu sangre preciosa es derramada sobre nuestra cama, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, Señor. Que tu sangre preciosa tiene poder, Señor, tiene poder de derribar todo lo que el enemigo quiera lanzarnos, tiene el poder de desaparecer dardos, tiene el poder de sanar, tiene el poder de restaurar, tiene el poder de liberar, Señor. Y hoy confiadas estamos y confiados de que nada nos puede tocar, Señor, así como aparece en tu Salmo 91, Señor. Caerán 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestro otro lado, pero nada nos va a tocar porque tenemos tu sangre cubierta, Señor. Nada nos va a tocar. Pasaremos en valles, Señor, desiertos, en fuego, pero nada va a tener poder sobre nuestra vida ni sobre la vida de nuestra familia, Señor, porque tú nos proteges, porque eso que nos ha dado miedo toda esta semana, Señor, desaparece en el nombre de Dios, porque entendemos que tú eres más grande que eso y que eso no tiene poder sobre nuestra vida. Te pido que todas las personas que están aquí, Señor, que Mónica, que Ángela, que Aleja, que Marce, que Luz, que Tati, que Luis Ángel, que Joan, que Alejandro, Señor, todas las personas que incluso están escuchando este devocional en TikTok, hoy puedan decirte su miedo, puedan escribir esa escalera y puedan escribir en cada escalón cómo superarlo, para que realmente sea un antes y un después, estos 40 días que dedicamos de este reto para acercarnos a ti y aprender nuevas cosas. Te amamos, Señor, te amo con todo mi corazón. Protégenos de todo mal. Permite que este día sea la apertura de una semana maravillosa, de una semana de mucho trabajo, de una semana de mucho amor, de una semana de muchas ventas, de una semana de milagros sobrenaturales, Señor, para que podamos tener un testimonio que decir cuando nos volvamos a conectar. Gracias por todo lo que haces. Te amo mucho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos.